Según el filósofo danés del siglo XIX, llamado Søren Kierkegaard, para hablar de Dios primero hay que callar. Y es muy interesante ese consejo, porque para poder conocerlo a Dios hay que guardar silencio ante Él, para poder escuchar lo que Él nos quiere enseñar, aprender a contemplar a Dios en el silencio. Esta lección la aprendió el profeta Elías, según nos cuenta el 1 Reyes capítulo 19, a través de una experiencia muy interesante. Elías está huyendo de sus enemigos, completamente angustiado, no solo por la situación personal que está viviendo, sino por la situación en la que estaba inmersa su pueblo, en completa anarquía y habiéndose alejado de la fe, de la fe auténtica puesta sobre el auténtico Dios. Él está huyendo hacia el monte Horeb, el monte del Señor. Y cuando llega, se mete a una cueva, esperando que Dios se haga presente y actúe de alguna manera. Y el texto nos cuenta que lo primero que aparece allí es un viento huracanado, un viento gran, fuerte viento que destruye todo a su paso. Pero que Dios no estaba en ese viento. Luego aparece un gran terremoto, pero Dios tampoco está en ese terremoto. Luego aparece un fuego consumidor, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego aparece el silencio. Nuestras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera del 60 traduce silbido apacible, y la Nueva Versión Internacional traduce algo así como un suave murmullo. Pero ninguna de estas dos versiones logra captar plenamente el sentido original del texto. En realidad es el silencio. Dios está en el silencio, Dios se hace presente en el silencio. Y hay otro profeta del que quiero hablar, que se llamaba Habacuc. Este profeta llega a Dios por medio de la oración con grandes preguntas. Estas preguntas son preguntas muy difíciles que el profeta tiene. Le presiona el cuerpo, le presiona el pecho esas preguntas y las tienes que expresar. Fíjate cuáles son las preguntas que Habacuc le lleva a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Lo que Habacuc le está diciendo es: vengo pidiéndote, Dios, que intervengas y no intervenís frente a la destrucción y a la violencia. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y más adelante le va a decir a Habacuc: tú eres un Dios limpio de ojos, que no puede ver la maldad, y sin embargo toleras que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Habacuc está completamente acongojado, tiene una fe desconcertada, una fe que está golpeada, una fe que está siendo lacerada por la situación en la que está viviendo, una fe que está tambaleando. Por eso las preguntas que hace Habacuc son preguntas claves, y son claves porque son existenciales. Son constitutivas de la búsqueda de sentido y por lo tanto son preguntas actuales, son preguntas que hoy también nos hacemos. ¿Cómo puede existir un Dios ultrapoderoso y amoroso y sin embargo el mal sigue existiendo? ¿Cómo puede este Dios, que es todo amor, aún tolerar las injusticias, la maldad, el dolor y la muerte? ¿Será que Dios se interesa por nosotros? Bueno, nosotros los cristianos, los que hemos creído que Jesús era el Mesías anunciado en las profecías y en las escrituras del Antiguo Testamento, entendemos que durante su vida, su obra, su muerte y resurrección, Dios se hizo manifiesto a través de este Jesucristo. Y la cruz de Cristo es el claro testimonio de la intervención de Dios en la historia. Esa intervención que Dios viene a hacer para modificar nuestro mundo caído en la desgracia y en el pecado. Pero
como dice un teólogo ya fallecido, John Stott, decía que estamos entre la tensión del sí, pero el todavía no. Digamos, como que Dios intervino, ¿sí?, para cambiar esta situación, pero todavía falta la conclusión de esa intervención. Por eso es que Dios nos manda a guardar silencio frente a Él, porque no podemos entender cómo Dios actúa. Nosotros queremos resolver el problema ya, obviamente. Son problemas que nos asedian, que nos angustian, que nos dan pena, que nos dan bronca frente a la injusticia que está en este mundo. Pero Dios nos dice, espera, guarda silencio, conóceme. Yo no actúo de esa manera, yo actúo de otras formas. Isaías tiene un pasaje muy conocido que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos, y a la altura tiene que ver con la perfección, son más perfectos mis caminos que los tuyos y mis pensamientos que los tuyos. Pensamos de manera distinta y es lógico que sea así, porque Él es Dios y nosotros somos simples mortales, filitos en nuestra forma de entender a Dios. Sin embargo, Dios se ha querido revelar, y se ha querido revelar a través de Cristo, y los cristianos creemos que en las Escrituras está revelada la verdad de Dios. Ahora, para conocer a Dios, tenemos que contemplarlo a Él en la quietud del silencio. En medio, y acá viene lo difícil, en medio de todas estas cuestiones que nos abruman y que nos angustian. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a guardar silencio? Porque la cruz de Cristo y su obra es más importante que nuestras preguntas. Las superan a nuestras preguntas. A su vez es contestación de las nuestras, pero además es mejor que nuestras preguntas, porque nos cambia las preguntas. Es como que Dios nos dice, bueno, mira, yo con la cruz estoy contestando todas tus preguntas, no la vas a entender ahora. Y muchas veces esa contestación no significa que te voy a solucionar el problema, sino que te voy a fortalecer en la fe. Y acá viene la clave. El silencio contemplativo que busca comprender a Dios en esa contemplación, busca fortalecer su fe. Y la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es una fe que apunta más allá de la evidencia y de los resultados inmediatos, porque es una certeza de lo que va a venir y es una convicción de lo que todavía no es. Por algo el apóstol Pablo va a decir que lo que hay que poner es los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, más allá de esta situación, más allá de estos problemas, más allá de esto tangible que es la vida dolorosa, está la fe puesta en Jesús, que nos lleva a ver al invisible, como dice Hebreos, hablando de Moisés, que se sostuvo viendo al invisible, guardando silencio frente a Dios, tratando de comprender su voz en medio de las circunstancias. Ahora, ¿cómo lograr encontrar esa fe que se mantiene firme viendo al invisible? ¿Cómo lograr un silencio contemplativo frente al ruido de los problemas, de las angustias, de los dolores, de las injusticias? Bueno, yo me atrevo a darte 3 pasos para poder, no sé si pasos, pero sí 3 importantes conceptos para poder encontrar la contemplación a Dios y afirmar tu fe. En primer lugar, dice Filipenses capítulo 4, y te lo voy a buscar para leerlo, para no decirte cualquier cosa. Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, dice. Por nada estéis afanosos significa no pierdas la cabeza por nada. Es decir, no entres en una vorágine de ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Acá viene un punto importante.
Eh, por lo general, cuando vamos a Dios, vamos con nuestras inquietudes, vamos con nuestras preguntas y vamos con nuestras quejas. Y no está en principio mal. Y te digo por qué digo esto, valga la redundancia. Primero porque si vos lees Habacuc, te invito a que lo leas en tu casa, este profeta del Antiguo Testamento, Habacuc lleva sus preguntas a Dios. Y ese solo hecho ya implica que hay cierto grado de fe en Habacuc, que no es que le falta fe. Él va con esa angustia diciendo, bueno, yo estoy esperando, como el chico que todavía tiene esperanza en que el padre le va a dar lo que él está pidiendo. Entonces él dice, ¿hasta cuándo voy a seguir reclamando? O voy a seguir clamando, voy a seguir pidiéndote que intervengas, Dios, y todavía no pasa nada. Entonces, si vos lees, por ejemplo, los Salmos, o en este caso Habacuc, o los Salmos, vas a encontrar muchos de esos salmos que son expresiones de angustia que el salmista lleva a Dios. Y eso no está mal. Y de hecho el apóstol dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción y ruego. Pero agrega algo, con acciones de gracia, porque hay un salmo por ahí que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces, como decíamos hace un ratito, vamos con las quejas delante de Dios, pero nos olvidamos de lo que Él nos da todos los días, porque lo tomamos por sentado. Nos hemos levantado, hemos respirado, hemos tenido un plato de comida, pudimos abrazar a nuestros seres queridos, algunos tenemos trabajo, etcétera, digamos, ¿no? Pero tenemos pequeñas cosas que son gestos de Dios que todavía dice que no nos ha abandonado, que sigue estando con nosotros, que se sigue preocupando. Entonces, busquemos esas partes, si querés llamarlas positivas, viendo el vaso medio lleno, y con eso llega a Dios con acciones de gracias. Nunca te olvides de los beneficios de Dios, dice el Salmo. Ahora, todas tus angustias, presentáselas a Dios. Con toda, dice Pablo, oración y ruego, pero con acciones de gracia. Y haciendo eso, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, llevando tus cargas a Dios, vas a encontrar la paz. Entonces ese es el primer punto, habla con Dios, lleva tus preguntas a Él, con toda oración, ruego y con acciones de gracia. Segundo punto, lee y medita en la palabra de Dios. Dijimos que Dios quiere que lo contemplemos, que lleguemos a un momento del silencio contemplativo para conocerlo a Él. Y la forma de conocer a Dios es leyendo su palabra. Aquí está la única forma que tenemos de identificar a Dios en quién es y en sus acciones. Si vos te acercás por primera vez al texto de la Biblia, te recomiendo que empieces leyendo los evangelios, empieces leyendo a Jesús en sus historias, en sus acciones, en lo que Él era, en lo que Él hacía, cómo actuaba con las personas, cuál era la misión que llevaba y que traía, y que Él llevaba adelante y que tenía que manifestar a través de la cruz y de la resurrección. Léete los salmos. Los salmos son el salterio que ha mantenido o contribuido con la fe de generaciones de cristianos a través de los siglos. Léete los proverbios, que te van a ayudar a conocer cuál es la idea que tiene Dios de lo que es la vida, la sabiduría, el mundo y cómo salir adelante. Así que lee y medita en la palabra de Dios. El propio Cristo, según San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, decía que debemos escudriñar las Escrituras, es decir, leerlas atentamente, tratando de comprender, ¿sí?, lo que está diciendo. Acércate a los hermanos que conocen ya más de la Biblia para tratar de que comprenderla conjuntamente. Si estás en tu familia, mejor todavía poder compartirlo con tu familia, leer y meditar en las Escrituras, escudriñarlas, porque esas Escrituras, dijo Cristo, dan testimonio de mí. Yo puedo conocer a Dios a través de la Biblia. Y por último, si me permitís,
hay también un mandato del apóstol San Pablo, también en Filipenses, que dice: alégrense. ¿Se acuerdan que en el primer punto dije: lleva tus oraciones a Dios, pero con acciones de gracia? Bueno, ese punto tiene mucho que ver con este tercero que te digo, que es alégrate. Mirad lo que dice Pablo en el capítulo 4, verso 4 de Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrense siempre. Y otra vez digo, alégrense, es un mandato, alégrense. La vida cristiana es una vida con muchas espinas. Estamos en un camino angosto, procurando entrar por la puerta estrecha, pero es una vida que se puede vivir con la alegría de la fe cimentada en Cristo. Por algo, y con esto ya voy cerrando, el profeta Habacuc termina como termina. Fíjate, empezó con preguntas difíciles llevadas a Dios. Dios le da una larga contestación, ¿sí? Que por momentos deja perplejo al profeta, pero le da dos cosas claves. Una que ya lo trató Eduardo en otro video, pero que lo podemos repasar rápidamente. El famoso versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Un verso que después va a ser retomado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos y que va a ser redescubierto por Lutero y que va a terminar provocando la Reforma Protestante. Esto de que es solamente por fe y por gracia. El justo vive por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro verso, que es el que estábamos tratando hoy, es el que con el que termina Dios su respuesta al profeta. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones en el profeta de esta contestación de Dios? Fíjate cómo termina Habacuc su libro. Aunque la higuera no florezca, ni las vides echen frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, ¿cuál es la lección de Habacuc? ¿Cuál es la lección que aprende Habacuc y que nos comparte con nosotros? Aun cuando todo se venga abajo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque aprendió a callar frente a Dios, a guardar silencio para contemplarlo, a Dios en su santo templo. Que el Señor te bendiga y que nos dé la fortaleza para poder calmar nuestras ansiedades, llevarlas a Dios en oración con acciones de gracia, para darnos ese deseo de conocerlo a Él a través de la lectura, de la meditación de las Escrituras, para alegrarnos a pesar de las circunstancias, para mantener una fe viva, alegre, fortalecida, para callar frente a Dios y dejar que Dios sea Dios.